Ok. Muy bien, ahora estamos grabando y esta noche vamos con lección 4, Noé y el diluvio. Vamos a estudiar juntos Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta capítulo 9, versículo 18. Vamos a tener un poco de tiempo para revisar algunos temas que tocamos en la lección anterior. Vamos a hablar un poco sobre las consecuencias de la caída en el pecado. También vamos a hablar un poco sobre el proceso de captar la atención. Después vamos a entrar en materia y tener nuestro estudio de los 4C, especialmente usando las últimas dos C, considerar y consolidar estos dos pasos para estudiar nuestro texto. Y vamos a cerrar hablando un poco sobre una conexión entre el diluvio global y el bautismo. Y también vamos a tocar rápidamente el tema de contar, cómo podemos contar una historia bíblica. Vamos a ofrecer esta oración de apertura y después seguir con nuestro repaso. Entonces oremos, hermanos y hermanas. Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesús, mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote, a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Y vamos a dar la bienvenida también a Rolando y también a Julio Vargas, que está por ingresar a la sala. Muy buenas noches a todos. Entonces, Buenas noches, pastor. buenas noches. Buenas Entonces, noches, pastor. igualmente, muy buenas noches. Para repasar un poco, para tener un poco de tiempo de repaso, vamos a hablar sobre las consecuencias de la caída en el pecado y también vamos a hablar sobre el proceso de captar. No vamos a tomar mucho tiempo para hablar sobre las falsas interpretaciones de la caída, ya que nosotros en el turno noche hablamos un poco sobre algunas ideas equivocadas en la última clase, esta idea de una conexión sexual entre Eva y Satanás. Ya hablamos de esto. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, estoy muy dispuesto a hablar con vos por interno, por WhatsApp. También, pues, en nuestro texto para hoy también escuchamos de los Nefilim, de los gigantes. Y algunos han dicho que, es que algunos seres humanos tenían relaciones sexuales con unos ángeles, los ángeles malos, y como resultado hay los gigantes. No hay evidencia de esto en la Biblia. Tengo algunos recursos, algunos estudios pequeños si usted tiene alguna pregunta al respecto en cuanto a quiénes son los Nefilim y quiénes eran, podemos hablar fuera de la clase sobre este tema. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las consecuencias de la caída en el pecado y el resultado de la caída. Y el resultado es que todos nosotros nacemos con pecado heredado. A veces llamamos a este concepto el pecado original o la culpa hereditaria, como tenemos esta culpa como una herencia por la parte de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cada persona, por virtud de su entrada en la raza humana, cae bajo la condenación de Dios y la condenación que Dios pronunció sobre Adán por su primer pecado. Pablo escribió en Romanos 5:18, una sola
transgresión causó la condenación de todos. Entonces, este pecado, este primer pecado por la parte de Adán, y Eva, resultó en la condenación para todos. El pecado y esta condenación de Adán pasen a cada persona nacida de padre y madre. Así, al venir a este mundo, ya estamos bajo la ira de Dios, porque el pecado de Adán ha sido cargado a nuestra cuenta. Me gustaría compartir con ustedes 3 versículos bíblicos que van a reenfatizar estos puntos. El primero es Efesios capítulo 2:1. Efesios capítulo 2:1, que dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus pecados y transgresiones. Entonces Pablo escribió a los efesios diciéndoles que antes, en otro tiempo, ellos estaban muertos en sus pecados, y sabemos que lo mismo aplica a nosotros también. El segundo versículo bíblico que quisiera compartir con ustedes es de Romanos 8:7, que dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces, por nuestra naturaleza, no somos capaces de hacer lo bueno, de someternos a la ley de Dios. Y otro versículo, el último versículo que quiero compartir con ustedes es de Romanos 7:18. Aquí Pablo está hablando sobre cómo él mismo es un pecador. Él mismo era pecador. Yo sé, el versículo dice, Romanos 7:18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces nosotros, todos nosotros, hay 14 de nosotros aquí esta noche. Los 14 de nosotros tenemos un problema gravísimo. ¿Por qué? ¿Y cuál es este problema? Pues tenemos un problema porque ¿qué puede hacer una persona muerta? He compartido la misma pregunta con ustedes antes. ¿Qué puede hacer una persona muerta? Nada. No puede buscar a Dios, no puede elegir servir a Dios, no puede hacer una decisión a seguir a Dios. Pero hay buenas noticias. Dios nos escogió. Dios hizo todo lo necesario para rescatarnos, para perdonarnos, para darnos la vida eterna, para cambiar nuestras vidas y para cambiar nuestras eternidades. Y ahora quiero compartir unos versículos bíblicos con ustedes que hablan sobre esta hermosa verdad, que a pesar de las consecuencias de la caída en el pecado, Dios nos ama y Dios llevó a cabo un plan para salvarnos. Entonces, ¿puede alguien leer, por favor, lo que tenemos aquí en la pantalla? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, por favor. Sí, Nikki, adelante. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Muchas gracias, Nikki, por ayudarnos con la lectura. Entonces, aquí vemos que Dios nos salvó, nos llamó a una vida santa, no por las cosas que nosotros hacemos o hemos hecho o vamos a hacer, sino por su gracia, por su gracia. Otro versículo muy simple que a mí me gusta utilizar para probar que Dios nos escogió es Juan 15:16, que dice, ustedes no eligieron a mí, más bien yo los elegí
a ustedes. Y el contexto aquí es Jesús hablando sobre sí mismo como la vid verdadera, hablando con sus discípulos, confirmando, aclarando que Él eligió a ellos. Y sabemos que Dios nos llama por el Evangelio. Romanos 10:17, un buen versículo para memorizar. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces Dios usa el mensaje de Cristo, las buenas noticias sobre nuestro Salvador, para crear y fortalecer la fe en nuestros corazones, y para llamarnos a la fe. Y ahora con la fe nosotros somos salvos. Pues vamos a parar aquí. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas en cuanto a la caída y las consecuencias de la caída, pero también la solución de Dios? Y muy buenas noches a nuestro compañero Yair. Ahora somos 15 personas redimidas por Cristo Jesús. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre este proceso de captar, de cómo poder captar la atención de otras personas. Y como mencioné en la última clase, Jesús también hacía muchas cosas durante sus prédicas, durante sus sermones, durante sus lecturas, para captar la atención de las personas a su alrededor. Por ejemplo, él usó un dicho común en Mateo capítulo 5, versículos 43 a 45. Ustedes han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Entonces Jesús toma un dicho que la gente tenía en común, una frase coloquial, y él usa esta frase para presentar un nuevo tema. Y seguro hay frases coloquiales diferentes, depende de dónde somos. Por ejemplo, en Quito, en Ecuador, hay frases coloquiales, en Colombia, en México. A veces las frases coloquiales pueden ser regionales. Entonces, puede haber una frase coloquial que tiene mucho sentido, que tiene mucha razón en Ecuador, que no sirve en Chile, y viceversa. Tal vez nuestros compañeros chilenos tienen sus propias frases coloquiales, pero puede funcionar usar una frase coloquial para presentar un nuevo tema. Por ejemplo, escuché una vez la frase coloquial: a otro pero con este hueso, a otro pero con este hueso. Si usted va a hablar sobre la tentación, sobre la táctica del diablo, sobre la importancia de estar atentos y sobre la importancia de estar pidiendo la protección de Dios contra las tentaciones del diablo, tal vez podría compartir este dicho como una respuesta posible al diablo en medio de la tentación, pidiendo la participación de su grupo. Y hermanos, ¿cuáles serían algunas respuestas que podríamos decir en medio de la tentación? Pues muchas veces una tentación es una trampa, es una mentira. Por lo tanto, a otro pero con este hueso, o algo así. Vemos también el proceso de captar en otras partes de la Biblia. Quiero compartir un ejemplo más y después voy a pedir su ayuda para ayudarnos a pensar en otras formas para captar la atención. El profeta Natán en el Antiguo Testamento, cuando él tuvo que enfrentarse a
David, cuando David cometió adulterio con Betsabé y también homicidio para tratar de esconder su pecado. Cuando Natán se acercó a David, Natán compartió una historia fabricada, una historia inventada para captar la atención del rey David. Entonces sabemos que David tenía relaciones sexuales con Betsabé, a mujer de otro hombre, y él hizo que el hombre fuera asesinado para tratar de mantener en secreto su pecado. Y Natán era profeta de Dios, predicador, un consejero en la corte real de David. Y Natán, pues, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, escogió palabras muy precisas y inventó una historia para generar empatía, la empatía de David. Y luego, después de compartir la historia, él señaló a David que David era uno de los personajes en la historia. No tenemos tiempo para escuchar toda la historia en este momento, pues tenemos el primer versículo de 2 de Samuel 12:1. Tal vez mejor para tarea en casa ustedes esta noche leer todo este capítulo. Tal vez los capítulos antes y después también para tener un poco del contexto. Un día, pues para ver cómo Natán captó la atención. Pero aquí tenemos cómo Natán comienza a captar la atención. Un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo, en cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. Y vamos como Natán va captando la atención de David, contándole una historia y después aprovecha la oportunidad para compartir la ley y también el evangelio para llamar a David a reconocer su pecado, para que lo confesara y para que encontrara perdón en Jesús, en el Salvador prometido, en el Señor. Entonces, hasta aquí, ¿puede alguien, pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, háganos saber, por favor? O si alguien tiene algunas sugerencias, algunas ideas en cómo podemos hacer muy bien este paso de captar la atención, estamos para escucharlo. Entonces, ¿alguien tiene alguna recomendación, alguna otra idea en cuanto a cómo captar la atención? Veo el micrófono prendido de Rolando. Adelante, Rolando. Así sí, pastor. Estaba pensando que otra forma que se utiliza mucho por los profesores para captar la atención de sus alumnos es por medio de hacer una pregunta. Cuando el profesor lanza una pregunta a los estudiantes, en ese momento los estudiantes ponen atención porque sienten que cada uno de ellos va a tener a tener que responder, y entonces en ese momento la atención está puesta sobre el profesor. Muy bien. Y vemos a Jesús como un profesor, como un maestro, pues es más que profesor, es más que maestro, es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero también era rabí, era un muy buen maestro. Él usaba mucho las preguntas. Él plantó muchas preguntas para sus discípulos, para los fariseos, para los escribas. Entonces, mientras leemos los evangelios, vemos también a Jesús haciendo preguntas para captar la atención. Muchas gracias, Rolando. Y señor Yair, adelante, Yair. Si damos la palabra a nuestro compañero Yair Sarmiento. Perdón, no lo escuchamos. Vemos su mano levantada y su micrófono prendido, pero no lo escuchamos.
No sé si nos escucha, señor Jair, pero no lo podemos escuchar en este momento. Aló. Ahora sí, muy bien, ahora sí, adelante. Sí, qué pena. Profesor, no sé si también estaría bien para captar la atención, pues uno mirando el contexto de Génesis 6, la manera en que abundaba el pecado, la manera en que abundaba la violencia. Podemos tomar también las estadísticas digamos, de cifras de homicidios, de delitos sexuales a veces contra los niños, de maltrato intrafamiliar. Podemos manejar como esa serie también de estadísticas para poder captar la atención de aquellos a quien va dirigido un mensaje. Sí, claro, usted podría preparar y compartir unas estadísticas para captar la atención de las personas hablando sobre el nivel de delitos y actividad criminal, hablar sobre, pues en Ecuador ahora estamos bajo un estado de excepción. Entonces las policías y los militares tienen más poder que normal. Hay muchos puntos de control. ¿Por qué? Porque hay más actividad criminal por ahora. Y usted podría hacer una transición, hablar sobre el día de Noé y contar a su grupo, pues había una época en que había muchos problemas sociales, muchos pecados, homicidio, violación, todo esto. Y por eso Dios iba a destruir, quiso destruir todo. Pero también quiso cumplir con sus promesas. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo Dios iba a destruir todo el mundo, pero todavía guardar su promesa de enviar un Salvador? Por medio de un hombre que se llama Noé y un arca. Sí, muy buena idea para captar la atención. Y señor José Muñoz. Sí, estaba meditando, pensando en lo que he podido observar cuando se hace una introducción al tema. Hay una parte donde, bueno, yo estoy como 2 meses en unas clases donde uno tiene que, por ejemplo, decía uno, ver qué es lo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis, qué podemos observar ahí. Entonces eso como que para captar el tema que nosotros estamos relatando. Empezar como una introducción y poder ahí decir qué podemos observar en este capítulo 6, ¿cierto? O en el capítulo 7, qué es lo que estamos observando en el pasaje. Eso es como una introducción para entrar al tema. Eso más o menos yo podría decir. Muchas gracias. Sí, y puede ser muy útil involucrar a sus participantes y invitar la participación de las personas ahí en su estudio. Entonces, vale mucho esta idea de usar preguntas para invitar la participación. Y si tenemos tiempo por un aporte más, adelante damos la palabra a señor Gavino Sánchez. Adelante, hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Bendiciones. Aquí en México se utiliza una frase común que dice, cuando el río suena es que agua lleva. Cuando ríes, que sí. Adelante. Se trata de que cuando se oye una noticia como cuando fue el diluvio, pues que se escuchó y lo decía Noé que iba a haber un diluvio, pero nadie le creía. Más o menos así se utiliza el refrán. Muchas gracias. Usando una frase coloquial que casi todos reconocen para crear una fuente para introducir el tema y la historia. Muy bien.
Y iba a pedir que alguien nos ayude a captar la atención, pero ustedes ya lo hicieron con sus ideas. Muchas gracias. Usando una frase que es reconocida en México, hablando sobre unas estadísticas, sobre los delitos y haciendo una comparación a los tiempos de Noé, haciendo preguntas. Todas ideas muy adecuadas. Muchas gracias. Entonces, dicho esto, ya que hemos captado la atención, vamos a contestar ahora para estudiar juntos esta parte de la palabra de Dios. Vamos a contestar las preguntas de considerar. Vamos a iniciar con esta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Como siempre, voy a necesitar su ayuda. Adelante, Nikki Ortiz. Adelante. Los personajes que yo pude notar, Jehová, se habla también de los gigantes, los hijos de Dios, los hijos de los hombres, se habla de Noé, de Sem, de Can, Jafet, la esposa de Noé, las tres esposas de los hijos de Noé también. Eso fueron lo que yo pude notar. También son los personajes que identifiqué muy bien. Los hombres malvados, las hijas de los hombres. Escuchamos de los hijos del hombre, los hijos de Dios. Entonces los creyentes, los no creyentes. Noé, gracias también, Nikki, por mencionar los nombres de los 3 hijos de Noé, también las esposas de ellos y los gigantes, Nefilim. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Sí, Betty, adelante, Betty. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches, hermano. En los objetos encontramos lo que es el arca, el altar que hizo Noé al salir, el arco que puso el Señor como de pacto y las aguas del diluvio. Muchas gracias. Sí, muy bien, el arco iris. Vamos a volver a hablar un poco sobre el arco iris. Las preguntas para consolidar el altar, un muy importante detalle, las aguas, el arca, los materiales de construcción, 2 de cada especie de animal y la paloma. También la paloma en la última parte de la historia. Muchas gracias. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Sí, Yair, adelante. Profesor, vemos que la historia ocurrió como tal en el mundo entero, ¿no? Es decir, el pecado fue algo que pululó la humanidad entera y por ende también pues el juicio de Dios fue sobre la humanidad entera. Entonces, es lo que yo percibo. Sí, es bueno parar y pensar cómo esta historia que estamos estudiando afectó todo el mundo. Fue una situación global y toda la tierra era cubierta por las aguas. No nos dice dónde vivía Noé antes, si vamos a estar tratando de pensar en un lugar específico. No nos dice dónde vivía Noé antes del diluvio. El arca llega a estar sobre los montes de Ararat y esto se refiere a un grupo de montañas, no a una en específico. Hoy en día existen unos montes con ese mismo nombre en Turquía, pero no podemos decir definitivamente, aquí es exactamente donde había el arca, donde quedó el arca después del diluvio. Aquí es donde vivía Noé antes. No sabemos estos detalles,
el Espíritu Santo usó Moisés para incluyó lo necesario según su sabiduría para nosotros. Y la próxima pregunta, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y aquí tenemos que escudriñar un poco. No sabemos exactamente, pero tenemos muchas pistas en el texto para tratar de entender más o menos el contexto. Sí, vamos a dar la palabra de nuevo a Jair. Adelante. Según lo que yo observo, profesor, esta historia ocurrió aproximadamente hacia el año 600 de la vida de Noé y nos arroja luces el texto de que cuando la tierra pues obviamente se llenó de maldad. Muchas No gracias. sé si esté bien. Sí, y sabemos que sí, tenemos la edad de Noé. Entonces, el año 600 de la vida de Noé. También podemos estudiar los linajes que tenemos, las personas que tenemos para tratar de entender más o menos cuántos años pasaban después de la creación, antes del diluvio, pero no sabemos, no nos dice el texto exactamente en qué año ocurrió el diluvio. Pero sí sabemos que Noé tenía 600 años cuando las lluvias empezaron. Tenemos información en cuanto a la cantidad de días, pensando en Noé y su familia en el arca. Y si tuviéramos más tiempo, podríamos profundizarnos más, pero por ahora tenemos que seguir. ¿Cuál es el problema? Muchas gracias, Jair. ¿Cuál es el problema que vemos aquí en Génesis 6:1 a 9:17? ¿Cuál es el problema? Sí, Nikki, adelante. Uno de los problemas que yo pude notar es que la maldad de los hombres o de los habitantes de la tierra, que era mucha, y por eso el Señor determinó destruir lo que había sobre ella. Muchas gracias. Sí, la maldad en el mundo. La maldad en el mundo y también las promesas de Dios van a sobrevivir. Si Dios va a destruir todo con un diluvio global, ¿cómo va a guardar su promesa de mandar un Salvador? Esta profecía de que escuchamos en Génesis 3:15. Sí, señor Josh, adelante. Sí, pastor, es que Dios preserva al mundo para que tenga el Salvador dentro del mundo. Exactamente, y usted nos está ayudando a ver la solución a este problema. Que Dios, por medio de Noé y el arca, por medio de también las aguas, levantando el arca más arriba de toda la destrucción, Dios va a preservar un linaje para que el Salvador pudiera llegar. Muchas gracias, señor Josh. Y Jenny, adelante. Sí, buenas noches, pastor, con todos. Aquí cuando dice se resuelve el problema que mencionamos, ¿cómo? Yo pienso que fue con el diluvio, porque gracias al diluvio fue que, o sea, Noé y su familia se salvó con los animales y la gente que era pecadora y todo murió y es como que empezó una nueva humanidad. Entonces, gracias al diluvio y a todo, Dios pudo quitar como el pecado y pudo volver a crear una humanidad nueva y una nueva promesa del Salvador. Eso podría compartir. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, vemos que el diluvio es una respuesta al problema que identificamos, una forma en que Dios
guió todas las cosas, pues él mandó este diluvio. Entonces, él hizo esto a propósito para el bienestar, para nuestro bienestar también. Y él sigue fiel a sus promesas, salvando a Noé y a su familia. Sí, señor Josh y después señor Rolando. Adelante, señor Josh. Sí, disculpe, pastor, una preguntita. ¿Es verdad que podemos ver todavía la forma del arca de Noé arriba pues sobre las montañas de Ararat? He oído eso y es una pregunta. Pues una muy buena pregunta. He escuchado lo mismo y hay algunas fotos muy interesantes en el internet de cómo, de la forma del arca de antes. Yo no sé, déjenme revisar, voy a investigar un poquito más, porque yo tenía interés en lo mismo y creo en mi última investigación que había unos profesores cristianos que decían, estas fotos son de algo diferente, no sabemos con certeza si esta formación aquí sobre los montes de Ararat si esta formación es del arca original. Voy a revisar esto y sí, algunos otros han escuchado esto, o Josh ha escuchado algo más al respecto. No, he visto algunas fotos, pero no sé si son reales o si Sí, son con Photoshop o algo así, no sé. sí. Sí, de acuerdo. Yo tenía mucho interés en eso hace unos años y por eso hice un poquito de investigación y creo que los que son mucho más inteligentes que yo en cuanto a la historia de la Biblia y todo esto, llegaron a la conclusión que no sabemos definitivamente si esta formación ahí en las montañas es del arca. Sí, voy a revisar un poquito más porque ha sido años que he hecho un poquito más de investigación al respecto. Sí, y Gracias, lo Rolando. aprecio. Sí, no, una muy buena pregunta. Hay fotos muy interesantes. Hay fotos muy interesantes en el internet que parecen como la formación como los restos de un arca ahí en esta región en Turquía. Rolando, adelante. Sí, profesor, es solo con respecto al proceso de considerar que yo venía enumerando y que el 4 era cuando ocurrió la historia, el 5 cuál es el problema, y ahorita estamos en el 7, pero me perdí el 6. Ay, Sí, los sí, eventos. pasamos, sí. Saltamos de las 5 a las 7 porque había una transición muy natural, pero gracias, debemos volver. ¿Puede usted, Rolando, contarnos los eventos claves de la historia, por favor? ¿Estaría dispuesto a ayudarnos? Ok, gracias. Creo que el primer evento es la revelación de Dios a Noé en cuanto a fabricar, a construir el arca, dándole Dios todas las especificaciones físicas del arca, de cómo construirla. En ese ínterin pasa mucho tiempo y pues no hay una reacción del pueblo, solo se preguntan por qué Noé hace eso y lo consideran un loco. Luego, pues que viene ya el momento del diluvio y cuando Noé termina de hacer el arca y ingresar a los animales en parejas, ¿verdad? Y después tenemos el momento donde Jehová cierra la puerta del arca, la sella, para que ya puedan estar protegidos y posteriormente pues se pasan, creo que leí un poco más de un año y luego ya el otro evento es cuando Noé envía
envía la paloma, esta regresa sin nada, luego la vuelve a enviar, regresa con la ramita del olivo, luego espera 7 días más, la vuelve a enviar y ya no regresa, y luego espera 7 días más y ve que ya todo está seco y que el agua está drenando, para luego ya descender del arca y entrar en la nueva tierra. Muchas gracias por este resumen y gracias por incluir unos detalles muy importantes como Dios mismo cerró la puerta al arca. Y muy interesante este detalle. Y también como la gente pensaba en Noé como un loco, como ¿qué está haciendo él? Él es totalmente loco. Vamos a volver a tocar este tema en el proceso de consolidar. Muchas gracias, Rolando. De hecho, vamos a adelantarnos ahora a esta pregunta. Pues, ¿de qué se trata la historia? Rápidamente podemos decir que Dios destruyó la raza humana entera, excepto por Noé y su familia, para que no se perdieran por completo los creyentes. Vemos a Dios preservando un linaje de creyentes, un linaje para eventualmente proveer el Salvador. Ahora vamos a pasar un poco de tiempo hablando sobre qué pecado me enseña a confesar esta historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué deberíamos nosotros dejar a los pies de nuestro Señor? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? En la mañana hablamos un poco sobre el egoísmo y el orgullo. Y también hicimos una conexión entre el egoísmo y el orgullo y una falta de reconocer nuestros pecados y una falta de arrepentimiento. A veces podemos pensar que, soy una buena persona. Este es el orgullo, que no hay mucho que necesito confesar. Por lo menos no soy como él, no soy como ella. Este es el orgullo. Y también el egoísmo. Yo voy a hacer lo que quiera. No me importa. Voy a vivir de esta manera. Este es el egoísmo. Sí, adelante, señor José Muñoz. Me estaba acordando yo de David, cuando David pecó, y como decía usted, de Natán, el profeta, ¿cierto? Cuando se acercó donde David le dijo la situación, y creo que ahí David pudo reaccionar de que estaba súper mal delante de Dios. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, si no me equivoco, 50 o 51, no me acuerdo mucho, pero ahí David reconoce que había pecado contra Dios, y a tal grado que se humilló, se quebrantó delante de Dios. Y por eso dice el libro de los Salmos que el que se quebranta, el que se humilla ante Dios, Dios tiene misericordia cuando realmente el ser humano reconoce que ha fallado delante del Señor. Porque todos nosotros fallamos de una y otra forma, fallamos, pecamos ante Dios, pero lo bueno es poder pedir perdón, pedir misericordia al Señor. Eso más o menos, pastor. Muchas gracias por aportar, señor José. Y Gabino Sánchez, adelante. Yo pienso que antes como ahora estamos igual enfermos de maldad y estamos alejados de la fe. Estamos perdidos hasta que por medio del Evangelio nos acerquemos a Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Muchas gracias, hermanos. Sí, podemos ver esta historia y pensar en la generación corrupta y estar muy listos para echarles la culpa a las personas de esta época.
y olvidarnos fácilmente de nuestro propio pecado. Entonces, sí, yo diría lo mismo, que tenemos ese problema de que por naturaleza somos separados de Dios por la caída en el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa no quiere reconocer nuestros pecados y solamente por medio del Evangelio tengamos esta relación restaurada con Dios y solamente por la ley podemos reconocer nuestros pecados. Muchas gracias, Gabino. Y ahora, ¿dónde vemos el amor de Dios aquí? Pensando en algunos de los detalles también de la historia, ¿dónde vemos el amor de Dios aquí? Sí, Jair, adelante. Profesor, ya contesto la pregunta, pero entonces tengo una inquietud colocándola en perspectiva con la pregunta anterior. Sí. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ocurre, profesor, que se dice que cuando Noé se embriagó y uno de sus hijos vio su desnudez, Noé lo maldijo. Y mi pregunta es, ¿en esta maldición viene el hecho del esclavismo y del homosexualismo? Porque dice que uno de los hijos miró su desnudez en vez de ayudarlo a cubrir y fue y se lo divulgó a sus otros hermanos. Entonces, la concepción o lo que se percibe y lo que de pronto yo he escuchado es que de ahí viene el hecho de que Noé haya maldecido a ese hijo y de ahí nació tanto el esclavismo como el homosexualismo. ¿Es eso cierto? Sí, pues es una muy buena pregunta y usted está correcto en que había un poco, el texto original y el hebreo indica que había algo impuro, como por la parte de uno de los hombres. No sabemos, no hay una indicación que hay una correlación directa con la homosexualidad. Esto, pues, me gustaría profundizarme un poquito más. Sabemos que pues, Noé pecó al tomar en exceso y entonces había culpa por la parte de Noé. También tenemos la impresión, podemos deducir que uno de los hombres no manejó bien la situación. Pero no sabemos si hay una correlación entre la introducción de la homosexualidad. Pero voy a también tomar esto como tarea para investigar un poco más de dónde vino, porque he escuchado lo mismo, pero no sé por qué existe esta teoría y por lo tanto voy a investigar un poquito más. Vale, profesor. ¿Sí? Y bueno, la pregunta siguiente entonces dice que ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Vemos primero el amor de Dios reflejado hacia la familia de Noé, de él, de su esposa, de sus hijos y de las esposas de sus hijos, escogiéndolos para preservar la raza humana. No solo eso, dándoles unas indicaciones de cómo se habían de salvar ellos a través de la construcción del arca y permaneciendo en ella durante todo el tiempo que permanecieron las aguas en la tierra, y el hecho de que Dios mismo les haya cerrado la puerta después de que ellos ingresaron para que no perecieran ni ellos ni todos los animales que pues Dios le había puesto en sus manos para preservar las especies. Muchas gracias. Sí, como él mismo cerrando la puerta, él estuvo involucrado en ayudarlos a tener un viaje seguro en el arca. También vemos la paciencia, Dios esperando 120 años, 120 años de paciencia, protegiendo, como usted dijo, protegiendo a Noé y su familia, preservando un linaje, preservando un grupo de creyentes. Muy bien.
Y las últimas dos preguntas que tenemos, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él? Pues Dios quiere que confiemos en Él como nuestro Salvador y que permanezcamos fieles a Él. Puede haber otras aplicaciones también. Estoy yendo un poquito rápido porque quiero tocar unos temas más antes de cerrar. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Tal vez con personas que están siendo perseguidas por su fe. Seguro Noé enfrentó persecución o por lo menos bromas por haber construido el arca. Tal vez puede ser muy oportuno compartir esta historia con personas siendo atacadas por su fe, por personas que tienen que vivir en un mundo rodeadas por la incredulidad. Puede ser muy adecuado compartir en estos momentos. Entonces, ahora me gustaría explorar un poco una conexión entre el diluvio y el bautismo. Y vamos a escuchar. ¿Puede alguien leer para nosotros, por favor? Va a haber 2 diapositivas con 1 de Pedro 3, versículos 18 a 22. Entonces, va a haber 2 diapositivas aquí. ¿Algún voluntario, por favor? Sí, Betty, adelante. Muchas gracias. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total. Perfecto. ¿Y puedes seguir con esta diapositiva, por favor? Fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Amén. Muchas gracias, estimada Betty. Sí, entonces aquí Pedro hace una comparación entre el agua del diluvio y el bautismo. Y él, hablando ahora sobre el bautismo, lo que vemos aquí, todo esto es símbolo del bautismo que ahora nos salva. Interesante pensar en las aguas del diluvio y como las aguas en realidad salvaron a Noé y su familia. ¿Por qué? Porque las aguas empujaron el arca más arriba de toda la destrucción. Entonces, había toda la muerte, toda la destrucción bajo el agua, bajo la presión del agua en la tierra. Pero Noé y su familia en el arca eran salvos por medio del agua, lo que escuchamos aquí. El arca en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvas por medio del agua. Interesante que Pedro da el crédito al agua en lugar del arca. Pues en ambos eran muy importantes en esta situación, por supuesto, pero ellos fueron salvados por medio del agua y ahora el bautismo, agua conectado con la palabra de Dios, nos salva. Nos da una conciencia limpia delante de Dios, nos lava de nuestros pecados, nos da el don del Espíritu Santo, inicia una conexión entre nosotros
y nuestro Salvador Jesús. Por medio del bautismo somos unidos a Jesús y a su resurrección y por lo tanto vamos a resucitar también. Y van a estudiar mucho más ustedes durante su tiempo en Academia Cristo sobre la doctrina del bautismo. Pero aquí tenemos una diferencia entre las enseñanzas de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional y muchas otras iglesias. Porque muchos otros pintan el bautismo como una simple acta de obediencia. Muchas iglesias hoy en día dicen que el bautismo es algo que nosotros tenemos que hacer cuando lleguemos a un cierto nivel de obediencia, o es algo que tenemos que hacer para probar la sinceridad de nuestra fe. O para demostrar que somos serios en cuanto a nuestro deseo para seguir a Jesús. Pero la Biblia enseña que es al revés, que el bautismo es algo que Dios hace para nosotros. En el bautismo, Dios está yendo a nosotros, lavándonos, creando la fe, fortaleciendo la fe, limpiándonos, dándonos su Espíritu Santo, dándonos grandes bendiciones del perdón y la vida eterna. Entonces, importante siempre estar fijando en quién tiene el poder en el bautismo, y es Dios. El bautismo es algo que Dios hace para nosotros y una forma en que nos entrega grandes bendiciones. Y van a hablar mucho más. Y si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, mándeme un mensaje de WhatsApp y podemos hablar más, porque yo sé que esto es algo muy diferente cuando pensemos en el cristianismo hoy en día. Entonces me gustaría mucho hablar con cualquier de ustedes que tenga dudas o preguntas o comentarios en cuanto al bautismo. Vamos a utilizar unos minutos más. Ya estamos a la hora. Si alguien tiene que salir, no hay ningún problema, pero vamos a cerrar hablando un poco sobre este segundo paso en el método de las 4C de contar. Hablamos esta noche y el martes sobre el paso de captar. Y ahora y en la próxima clase vamos a hablar más sobre formas de contar una historia bíblica. Algunas ideas. Usted puede contar una historia bíblica simplemente leyéndola desde la Biblia. Abrir su Biblia y leer el texto bíblico. También puede contar la historia usando sus propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios. Puede crear como una obra de teatro, un drama, dialogando. Puede ser útil, depende del contexto, depende de su público, depende de la historia bíblica. Puede usar un video. En el YouTube hay, para la mayoría de la Biblia, por lo menos por todo el Nuevo Testamento, el texto bíblico, pero con actores y personajes y video. Entonces puede utilizar un video del texto en el YouTube, en otro sitio web para contar la historia bíblica. Las dos formas más comunes son leer la historia bíblica o contar la historia bíblica usando sus propias palabras. Entonces, como tarea, quiero que ustedes piensen, por favor, en algunas de las ventajas y desventajas de simplemente leer desde la Biblia la historia. Hay muchas ventajas. Por ejemplo, al leer la historia bíblica desde la Biblia,
usted no va a perder ningún detalle porque está leyendo la palabra de Dios. Entonces, no va a perder ningún detalle. Puede a veces haber desventajas. Vamos a imaginar que usted tiene el privilegio de compartir alguna historia bíblica muy larga con unos niños. Puede ser difícil leer 4 capítulos y mantener la atención de los pequeñitos. Entonces, puede ser adecuado en este contexto contar la historia bíblica usando sus propias palabras. Entonces, otra parte de la tarea es pensar en algunas ventajas y desventajas de contar la historia usando sus propias palabras. Por ejemplo, una ventaja puede ser que usted puede mantener más contacto visual. Entonces, si usted está leyendo 2 capítulos aquí, no va a tener contacto visual con su público. Entonces, una ventaja de contar la historia usando sus propias palabras es que puede mantener el contacto visual o puede también dar unas explicaciones breves si hay algo que tiene que ver con la cultura del día que no tiene sentido. Por ejemplo, cuando yo servía como pastor en Los Ángeles, California, una ciudad muy grande y muy ciudad, una zona muy urbana. Y pues en el Nuevo Testamento hay muchas palabras y vocabulario del campo, porque había muchas personas trabajando de esta manera en los tiempos de la Biblia. Entonces, tenía que explicar de vez en cuando un término que tenía que ver con la granja o con el campo o con la agricultura. Y usted puede hacer esto contando la historia usando sus propias palabras. Pero también hay desventajas también. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado de no interrumpir la historia, de no agregar cosas que no hay en el texto, de no olvidarse de algunos detalles muy importantes. Entonces, para tarea, pido por favor que todos piensen un poco en las ventajas y desventajas de leer una historia bíblica de la Biblia y también las ventajas y desventajas de contar una historia bíblica. Y a veces las ventajas y desventajas tienen que ver con su público. Jóvenes, niños, adultos, personas escuchando la palabra por primera vez, personas que ya conocen la palabra. Entonces también que tomemos en cuenta el público cuando estemos pensando en cómo contar la historia bíblica. Ya que estamos hablando un poco de la tarea, también va a haber otro video, como siempre, un video breve para ver antes de la lección 5 que voy a compartir en el grupo de WhatsApp. También les pido que lean, por favor, Génesis capítulo 9, 18 a 29 y 11, los primeros 9 versículos. Y vamos a estudiar más Génesis 11, 1 a 9, y voy a pedir que alguien nos ayude captando la atención y también contando la historia usando sus propias palabras de la Torre de Babel en Génesis 11, versículos 1 a 9. Antes de cerrar, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas en cuanto a la tarea, en cuanto a los próximos pasos, en cuanto a esta tarea de pensar en las ventajas y desventajas en cuanto a cómo contar la historia? ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios? Sí, señor Josh, adelante. Una preguntita sobre el proyecto final. ¿Vamos a mandárselo a usted por correo electrónico o qué? Sí, por correo electrónico o por mi WhatsApp. Y voy a compartir con ustedes muy pronto todos mis datos, mi correo electrónico y mi número de WhatsApp. De hecho, nosotros estamos en el proceso de crear un formulario de Google
que ustedes también pueden usar para entregar sus proyectos. Entonces, déjenme revisar si ya tenemos listo para este curso, este formulario de Google, porque de esta manera voy a compartir en el grupo un link y solo tendrían que hacer clic en el link y ahí en esta página web pueden entregar sus proyectos. Pero necesito revisar si tenemos este link ya listo. Ok. Muchas gracias. Y Rolando, adelante. Sí, pastor, con respecto al proyecto final, como este se trata de la historia de José, pero pues realmente no es sobre toda la historia de José, sino que es como la primera parte. Pero como ya conocemos la demás historia, como que tenemos la tentación, si se le puede llamar así, a salirnos de los versículos que usted nos ha dado y seguir hacia la parte final de la historia de José. Entonces yo quería preguntarle si nos tenemos que circunscribir solamente a los versículos que usted nos ha dado para desarrollar el proyecto final. Esta es una pregunta excelente. ¿Tienen ustedes la libertad de incluir otras partes de la historia de José? No es una obligación, pero están muy invitados a hacerlo. Por ejemplo, si usted está preparando su respuesta a dónde vemos el amor de Dios y quiere hacer una conexión a las otras partes de la vida de José, a las otras partes de la Biblia, adelante, con toda confianza. Si está hablando sobre dónde ocurrió, cuándo ocurrió, si desea incluir otras partes de Génesis para pulir muy bien sus respuestas y su estudio, no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Sí, a usted. Excelente, qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo, hermanos y hermanas, queridos amigos en Cristo. Gracias por prestarme su tiempo esta noche y unos minutos más. Espero que todos tengan un excelente viernes y un muy bendecido fin de semana. Voy a subir la grabación, voy a compartir la tarea, voy a investigar un poquito más algunos de los temas de que hablamos esta noche, como las imágenes que hay de la formación del arca en los montes de Ararat y también de dónde vino esta teoría de que la maldición de Noé resultó o por lo menos inició más o menos la homosexualidad. No tenemos evidencia de esto, pero es interesante pensar en de dónde vino esta teoría. Vamos a hablar más porque tiene que ver un poco con lo que conversamos con respecto a algunas ideas que son equivocadas y la importancia de simplemente aferrarnos a lo que dice el texto. Pero voy a investigar un poco esto. También voy a ver si el formulario de Google estaría listo para los proyectos finales y si no, voy a compartir mi correo electrónico y mi número de WhatsApp para que puedan entregar con confianza sus proyectos finales. Y creo que esto es todo. Vamos a cerrar con una oración y después cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, voy a mantener nuestra reunión abierta para que podamos conversar. Entonces, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por la conservación y la preservación que has llevado a cabo durante la historia del mundo para preservar tu pueblo y para cumplir con tus promesas. Pedimos tu ayuda mientras nosotros vivimos aquí en este mundo y especialmente pensando en todas las tentaciones que nos rodean. Vivimos en un mundo corrupto y por eso necesitamos tu ayuda para permanecer fieles a ti. También necesitamos tu perdón por los momentos en que fallamos. Y agradecemos a ti que ya tengamos tu perdón
por los méritos de Cristo Jesús. Ahora, ya que el día está por terminar, pedimos tu protección y tu paz esta noche y tu presencia en nuestros corazones y vidas este fin de semana y todos los días. Que estés con cada uno de mis compañeros hasta que tengamos la oportunidad de estar juntos de nuevo para estudiar tu santa y bendita palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, quien es la fuente de nuestra salvación. Amén. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Y José Muñoz, ¿usted tenía una pregunta más? Sí, pastor, pero era una pregunta, era de si se puede descargar algún libro acerca del tema que ustedes están entregando, si es posible eso o no. ¿De cuál tema, perdón? De esto de la creación, todo esto del diluvio. Sí, puedo compartir con ustedes unos recursos más. Tenemos un comentario sobre el libro de Génesis que es totalmente gratis. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Voy a compartir con ustedes porque puede ser de mucha ayuda también para sus proyectos finales. Un libro que tenemos en formato PDF, que es un comentario sobre el libro de Génesis y es totalmente gratis. Tiene el texto bíblico y algunas explicaciones, algunos comentarios que vienen del punto de vista de sana doctrina. Entonces, sí, puedo compartir esto con ustedes también este fin de semana. Sí, gracias, pastor, porque a mí me sería de gran utilidad, porque yo esta semana yo comienzo también a dar temas en la iglesia, entonces me sería bastante edificativo para aprender más de los temas. Perfecto. Sí, entonces voy a compartir este libro para que todos lo tengan. Y este es nuestro deseo. Queremos que este libro y todos los libros que tenemos sean utilizados. Por eso son gratis y disponible en el sitio web y de formato PDF. Excelente. Muchas bendiciones a todos. Que todos descansen muy bien. Bendiciones, pastor. Gracias por su Igualmente. paciencia. A usted. Muchas gracias. Buenas noches. Noches, pastor, y todos buen fin de semana. Igualmente. Muy buenas noches.